Valentín Bravo siempre fue visto como un hombre de éxito. A los 42 años era propietario de una red de empresas del sector logístico, ostentando autos importados y una casa con vistas a la ciudad. Para quienes lo veían desde afuera, era el retrato de la realización. Vestía impecablemente, tenía una postura confiada y mostraba una sonrisa fácil en cenas y eventos empresariales. Su segunda esposa, Ángela, aparecía a su lado con discreción, siempre elegante, pero manteniendo cierta distancia de las ostentaciones del marido. Cuando comienza la historia, Ángela está embarazada de 8 meses, esperando la llegada de su primer hijo, Constantino, mientras Valentín planea silenciosamente el divorcio, ya seguro de su victoria en los tribunales. Él creía que el futuro sería una formalidad controlada por sus conexiones, contratos bien redactados y una interminable lista de abogados dispuestos a todo por un buen bono. Lo que Valentín no esperaba era que, detrás de la apariencia tranquila, Ángela ocultaba una fuerza silenciosa. Psicóloga de formación, nunca se dejó seducir por el dinero o la fama de su marido. Su verdadero trabajo era el voluntariado. Dedicaba tardes y noches a un albergue de niños abandonados, escuchando historias de dolor, pérdida y esperanza. Fue en una de esas visitas cuando se topó, casi por casualidad, con Arturo, un adolescente callado, de mirada triste, que siempre parecía al margen de las actividades del grupo. Con el paso de las semanas, Ángela percibió que había algo diferente en ese chico. No esperaba a nadie, no recibía cartas, no mostraba ansiedad por las visitas de los domingos. El destino, poco a poco, comenzaba a revelar una historia que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre su propio marido. En las semanas siguientes, Ángela sintió crecer una inquietud dentro de sí. Aunque siempre había notado el lado controlador y reservado de Valentín, jamás imaginó que existían partes enteras de su vida escondidas detrás de silencios tan profundos. El involucramiento con el albergue, que para muchos podía parecer solo una actividad filantrópica ocasional, se volvió para ella un espacio de investigación sobre el propio pasado de su esposo. Cada vez que conversaba con las cuidadoras del lugar, oía menciones sutiles sobre un niño que nunca había sido visitado, un niño que, siendo pequeño, fue dejado allí con promesas vagas de retorno. El nombre Arturo comenzó a aparecer con más frecuencia, hasta que, en una tarde, Ángela reunió todas las piezas que faltaban. Un expediente antiguo, olvidado en una pila de documentos del albergue, llevaba el apellido Bravo, acompañado de un historial marcado por rechazos de adopción y visitas esporádicas de un padre que pronto desapareció para siempre. El choque fue inmediato. El hombre que ella conocía como dedicado, aunque distante, había abandonado a su propio hijo tras la muerte de su primera esposa, Catalina, y además, de forma cruel, había bloqueado todos los intentos de adopción del niño, condenando a Arturo a la soledad institucional. El impacto de aquel descubrimiento transformó completamente la manera en que Ángela veía su propio matrimonio y el futuro de su hijo, aún por nacer. El miedo de que Constantino pudiera, algún día, ser tratado con el mismo desprecio que Arturo era asfixiante, mezclándose con la indignación silenciosa por todo el sufrimiento infligido al adolescente. Empezó a observar a Valentín con otros ojos. Cada gesto calculado, cada conversación sobre herencia o patrimonio, cada comentario despectivo sobre personas que no han construido nada en la vida, parecía ahora cargado de un cinismo insoportable. Aún así, Ángela sabía que, en ese momento, debía ser estratégica. Guardó para sí el descubrimiento y comenzó a investigar discretamente más sobre los negocios y el pasado del marido, recolectando pruebas, documentos e incluso registros bancarios sospechosos. Cada noche en vela era alimentada por el deseo de proteger no solo al hijo que
llevaba, sino también al niño invisible a quien nadie, salvo ella, parecía tender la mano. Al mismo tiempo que sentía el peso de una traición irreparable, Ángela empezó a verse como pieza central de una historia de justicia, decidida a no repetir los errores que condenaron a Arturo a una infancia de abandono. Los días que siguieron fueron de tensión creciente para Ángela, quien tuvo que actuar con aún más cautela, dividida entre la rutina del embarazo avanzado, las actividades en el albergue y la ardua misión de desvelar toda la extensión de las mentiras de Valentín. Cada movimiento de él era analizado en detalle. Las reuniones a deshora, las llamadas telefónicas susurradas, la manera en que desviaba la mirada siempre que surgía el tema familiar. Detrás de la fachada de empresario intachable, ella empezó a percibir señales de inquietud, pequeñas fallas en la narrativa impecable del marido. En paralelo, las conversaciones con Arturo se hicieron más frecuentes, pero siempre respetando el silencio del chico, que marcado por años de abandono, desconfiaba de cualquier muestra de afecto. Ángela, con su experiencia de psicóloga, jamás forzó confidencias. Al contrario, ofreció solo presencia, respeto y un interés genuino por sus pequeños logros diarios. Poco a poco, Arturo empezó a compartir fragmentos de su historia, no en palabras directas, sino en los dibujos que garabateaba durante las tardes, en las canciones que escuchaba con audífonos baratos y en la forma en que dudaba al pronunciar el nombre del padre. El miedo de crear expectativas era visible en cada gesto retraído. Para Ángela, cada avance de ese vínculo era también un recordatorio doloroso de cómo la negligencia paterna puede devastar no solo el presente, sino todo el futuro de un niño. Mientras tanto, Ángela avanzaba en su investigación silenciosa sobre los negocios del marido. Entre pilas de documentos, encontró registros de transferencias a cuentas en el extranjero, contratos con cláusulas que solo favorecían a Valentín y una serie de bienes registrados a nombre de prestanombres. Cada nuevo descubrimiento confirmaba no solo la naturaleza manipuladora del marido, sino también su empeño en borrar huellas, proteger una fortuna que, en caso de separación, dejaría a Ángela y al hijo prácticamente desamparados. A pesar de la creciente ansiedad y del miedo al inminente enfrentamiento, mantuvo la rutina de gestante dedicada, acudiendo a las consultas, cuidando su salud y mostrándose serena ante Valentín, una postura que requería un autocontrol casi sobrehumano. En sus noches de insomnio, imaginaba todos los escenarios posibles para el futuro: el riesgo de perder la custodia del hijo, la posibilidad de ser desacreditada en un tribunal dominado por intereses económicos, o la cruel duda sobre cuál sería el verdadero alcance de la frialdad de Valentín. Aún así, el amor por Constantino y la compasión que sentía por Arturo se convirtieron en combustible para seguir adelante. Sin nadie en quien confiar plenamente, Ángela comenzó a grabar conversaciones, guardar copias de correos electrónicos y reunir testimonios discretos, consciente de que, para proteger a quienes amaba, tendría que estar lista para enfrentar no solo al hombre con quien se casó, sino a toda una estructura de poder construida sobre mentiras. El punto máximo de tensión llegó en una mañana lluviosa, cuando Ángela, de manera discreta, fue llamada a la dirección del albergue por una de las coordinadoras. Allí recibió la confirmación de que Valentín no solo era el padre biológico de Arturo, sino que también había utilizado su poder económico para impedir judicialmente todos los intentos de adopción del hijo, incluso cuando familias amorosas se ofrecieron a acogerlo. La coordinadora, con voz entrecortada, le mostró una pila de documentos antiguos, órdenes judiciales firmadas por abogados de Valentín y una serie de registros de visitas esporádicas que cesaron poco después de la muerte de Catalina. Lo que más
Le dolió a Ángela fue ver, entre los papeles, cartas de niños y cuidadores pidiendo en vano que Arturo pudiera encontrar un hogar. Ante tanta frialdad, tuvo que recomponerse, pues sabía que su propia vida y la de su hijo también estaban en manos de alguien capaz de semejante egoísmo. Fue allí, en esa sala iluminada por luces frías, donde Ángela tomó la decisión de que no sería más una víctima pasiva de las manipulaciones de Valentín. La angustia dio paso a una determinación casi visceral. Ella no solo lucharía por su justicia personal, sino que también daría voz al sufrimiento de Arturo y de tantos otros niños que se perdieron en el sistema. Impulsada por ese propósito renovado, Ángela comenzó a trazar un plan meticuloso. Sin revelar nada a Valentín, buscó un abogado experimentado en casos de ocultamiento de bienes y empezó a documentar todo, desde los extractos bancarios sospechosos hasta los mensajes fríos intercambiados entre el marido y sus socios. Paralelamente, intensificó su presencia en el albergue, profundizando el vínculo con Arturo, acompañando de cerca el sufrimiento silencioso del adolescente y su progreso escolar, por pequeño que fuera. El miedo a represalias era constante, pero ahora era secundario frente al deseo de justicia. En casa, mantuvo la fachada de esposa comprensiva, pero por dentro se preparaba para la batalla judicial más difícil de su vida. En pleno embarazo, soportó noches de insomnio, crisis de ansiedad e incluso amenazas veladas de Valentín, que sospechaba de su inquietud, pero jamás imaginaba cuánto ella ya sabía. En ese período, Ángela desarrolló una fuerza desconocida, motivada no solo por la protección al hijo que llevaba, sino también por el compromiso silencioso con todos los niños invisibles a ojos como los de Valentín. Cada detalle documentado, cada conversación grabada, era un paso más hacia una verdad que ya no podría ser enterrada por el dinero o la influencia del marido. El nacimiento de Constantino marcó no solo un momento de intensa emoción para Ángela, sino también el inicio de una etapa aún más delicada. A pesar del cansancio extremo y los dolores del puerperio, no abandonó su misión. Durante los primeros días en el hospital, Valentín se hizo presente para tomar fotos, posar como padre ejemplar y actualizar las redes sociales con mensajes calculados de afecto familiar. Ángela, por dentro, sentía el peso de la farsa sobre los hombros, pero mantuvo el rostro sereno, sin permitir que ni siquiera una sombra de desconfianza surgiera. El regreso a casa fue aún más desafiante. Además de cuidar a un recién nacido prácticamente sola, necesitaba anticipar los próximos pasos de Valentín, que aceleraba el proceso de divorcio, presionándola con documentos listos y plazos ajustados. En cada reunión dejaba claro, sin decirlo abiertamente, que ella no tendría derecho a casi nada. Al fin y al cabo, no tenía empleo formal, ni herencia, ni registros a su nombre. El tono amenazante siempre venía acompañado de una sonrisa pulida, de esas que solo quien domina el juego de las apariencias sabe mantener. Ángela, sin embargo, estaba lista para enfrentar no solo al exmarido, sino también al sistema que tantas veces ha sido injusto con mujeres en situaciones semejantes a la suya. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Con el hijo recién nacido en brazos, Ángela alternaba noches en vela entre lactancias, llantos y el trabajo silencioso de organizar sus pruebas. Separó carpetas, fechas, conversaciones grabadas y todo lo que pudiera, en algún momento, comprobar la existencia de una red de ocultamiento de bienes dirigida por Valentín. Además, reunió testimonios de empleados antiguos de la empresa que detallaron prácticas sospechosas, contratos fraudulentos y órdenes directas para desviar recursos a cuentas fantasma. Cada testimonio era un pilar más para su acción judicial.
Paralelamente, Ángela se dedicaba a fortalecer el lazo con Arturo, visitando el albergue siempre que podía, ofreciendo apoyo psicológico y compañía. El adolescente, al principio desconfiado, poco a poco empezó a abrirse, no en discursos emocionados, sino en gestos sutiles, como al guardar un dibujo que ella le regaló o al confiarle el secreto de una pesadilla recurrente. En cada paso, Ángela tenía aún más certeza de que la lucha no era solo por sí misma, era por todos los que de algún modo fueron heridos por el egoísmo de Valentín. Y cuanto más se acercaba el día de la audiencia, más sentía crecer en su interior un valor desconocido, capaz de enfrentar cualquier mentira, incluso aquellas en las que ella misma creyó alguna vez. El tan esperado día de la audiencia llegó envuelto en tensión, con el cielo nublado reflejando el clima pesado que pesaba sobre todos los involucrados. Valentín acudió al tribunal rodeado de abogados y consultores, confiado en su victoria y acostumbrado a manipular situaciones a su favor. Ángela, por su parte, llegó acompañada solo de su abogado, de mirada serena y una carpeta repleta de pruebas meticulosamente organizadas. En su semblante traía la serenidad de quien no tiene ya nada que perder, y aún así, todo por proteger. El salón, silencioso, se volvió aún más cargado cuando Arturo entró, acompañado por la coordinadora del albergue. El adolescente caminaba con pasos inseguros, pero con el mentón en alto, decidido a no ser más invisible ante aquel hombre que por años fue solo una sombra en su vida. Al inicio de la sesión, Valentín intentó mantener el control de la narrativa, manipulando hechos, menospreciando el papel de Ángela y sugiriendo que su dedicación al voluntariado era un mero capricho de quien nunca ha trabajado de verdad. Sin embargo, la postura de Ángela, firme y respetuosa, desconcertó a todos, incluido al propio juez, que rápidamente percibió que ahí había más que una disputa financiera. Cuando llegó su turno de hablar, Ángela presentó, con calma y claridad, toda la red de mentiras urdida por Valentín a lo largo de los años. Cada documento, cada transferencia sospechosa, cada testimonio era expuesto con precisión, sin ataques personales, pero con la fuerza de quien defiende no solo su propio derecho, sino la dignidad de todos los perjudicados. Reveló no solo la ocultación de bienes, sino también las deudas millonarias de pensión alimenticia debidas a Arturo, además del historial de abandono afectivo y los intentos sistemáticos de impedir que el adolescente tuviera una familia verdadera. El tribunal, antes indiferente, empezó a mirar a Valentín con otros ojos. Al final, el propio Arturo pidió la palabra, sin rencor, pero con una madurez dolorosa, dijo que no quería venganza, solo justicia, y que, si los valores debidos le fueran concedidos, debían destinarse al albergue para que otros niños no pasaran por lo mismo que él. La conmoción fue general. Valentín, hasta entonces intocable, finalmente se vio acorralado, incapaz de sostener su máscara ante tanta verdad. Para Ángela, aquel momento no era solo la revelación de una verdad escondida. Era el inicio de una reconstrucción, no solo para ella, sino para todos los que, de algún modo, sufrieron por el descuido y la arrogancia del hombre que un día llamó marido. La sentencia dictada aquel día representó no solo un revés financiero para Valentín, sino un verdadero terremoto en su estructura de poder. El juez, sensibilizado por el relato de Ángela y la postura íntegra de Arturo, determinó la división de bienes conforme a las pruebas presentadas, destinando la mayor parte del patrimonio a Ángela y asegurando que los valores atrasados de pensión alimenticia fueran transferidos directamente al albergue. Además, suspendió temporalmente el derecho de Valentín a la paternidad de Arturo, reconociendo el historial de abandono y negligencia afectiva.
La caída fue pública y humillante. En pocos meses, las empresas de Valentín comenzaron a ser investigadas por evasión fiscal. Algunos socios se apartaron y ante las deudas y bloqueos judiciales, se vio obligado a vender autos, casas e incluso objetos personales para afrontar las responsabilidades. Los amigos circunstanciales desaparecieron, las invitaciones a eventos se esfumaron y de un momento a otro, Valentín conoció la soledad de quien construyó la vida sobre cimientos frágiles. Para Ángela, el alivio vino no por la venganza, sino por la sensación de justicia finalmente alcanzada. Aunque exhausta por el proceso y las noches mal dormidas, ahora podía mirar a su hijo en brazos y sentir que al menos por él un futuro más digno estaba siendo construido. Mientras Valentín veía su mundo desmoronarse, Ángela se permitió recomenzar. Buscó terapia para lidiar con el trauma de la relación y con las huellas profundas dejadas por el proceso judicial. Constantino crecía rodeado de cariño y poco a poco también Arturo comenzó a frecuentar la nueva casa, ahora libre de las ataduras del pasado. La relación entre ellos no se construyó de la noche a la mañana, pero cada paso fue marcado por respeto mutuo y pequeños logros diarios. Cenas en familia, largas conversaciones en el sofá, cumpleaños celebrados de manera simple, pero verdadera. Arturo, aunque marcado por cicatrices invisibles, encontró en Ángela una figura de referencia y en Constantino un hermano menor a quien podía dar afecto, algo hasta entonces desconocido en su vida. Con el tiempo, Ángela también volvió a encontrar el amor. Miguel Vidal, antiguo amigo y compañero de causas sociales, entró en su vida de forma natural, trayendo ligereza y apoyo en los momentos más difíciles. A su lado, Ángela no solo reconstruyó su propia historia, sino que también ofreció a los hijos la oportunidad de conocer un modelo de familia basado en respeto, generosidad y pertenencia, valores que tanto le faltaron durante años. Para todos, era el inicio de una nueva etapa, con la esperanza de que el pasado, aunque jamás pudiera ser olvidado, no determinara ya el rumbo de sus vidas. La trayectoria de Valentín, tras el 1112 veredicto, se sumergió en un silencio incómodo. Él, que durante tanto tiempo ocupó las páginas sociales y los círculos influyentes de la ciudad, se volvió un rostro olvidado, alguien a quien pocos tenían el valor de dirigir la palabra. El orgullo que lo sostenía se deshizo ante las exigencias cotidianas, la rutina de levantarse temprano, tomar transporte público, aceptar trabajos temporales en funciones que jamás imaginó ejercer. Al principio, Valentín resistió, buscaba justificaciones, culpaba a otros, se sentía víctima de una injusticia que, en su fuero interno, tardó en reconocer como legítima. Solo con el tiempo, solo en un pequeño apartamento alquilado en la periferia, empezó a enfrentar el vacío que quedó cuando las posesiones y las máscaras sociales desaparecieron. Las noches estaban pobladas de recuerdos amargos, las ausencias del pasado, las decisiones tomadas por orgullo o miedo, las miradas de Arturo y de Ángela en el tribunal. Con el tiempo, la negación dio paso a la tristeza y esta gradualmente a la aceptación. Valentín comprendió que perderlo todo era, paradójicamente, la única forma de verse a sí mismo de verdad y tal vez de empezar a reconstruir algún sentido para su existencia. El proceso de redención, sin embargo, no fue simple ni rápido. Valentín tuvo que aprender, en la práctica, el valor de la humildad y de la empatía. La soledad fue, por muchos meses, su única compañera. Sin el reconocimiento fácil de otros tiempos, encontró significado en las tareas más simples: preparar su propio café, compartir un pan con colegas de trabajo, escuchar historias de otros hombres que, como él, habían tropezado fuerte en la vida.
inspirado por el ejemplo de Arturo, que, aún herido, eligió usar el dinero recibido para ayudar a otros niños del albergue. Valentín comenzó a buscar formas de marcar la diferencia, aunque pequeña. Poco a poco, se ofreció como voluntario en proyectos sociales, ayudando a jóvenes en situación de vulnerabilidad a encontrar nuevos caminos, aconsejándolos para que no repitieran sus propios errores. Aunque nunca recuperó el afecto de sus hijos, Valentín encontró una forma de paz, el reconocimiento de que, pese a los fracasos, al menos podía transformar su arrepentimiento en acción positiva. Observaba de lejos la felicidad de Arturo y Constantino en la nueva familia de Ángela, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Aceptó que ciertas heridas nunca se cierran por completo, pero también aprendió que es posible, incluso tarde, reescribir la propia historia y hacer a su modo algún bien. Los años avanzaron y el tiempo trajo consigo cambios profundos para todos los involucrados. Arturo, que durante tanto tiempo vivió al margen del afecto y de la estabilidad, encontró finalmente un lugar seguro al que llamar hogar. La convivencia con Ángela, Constantino y Miguel se fue convirtiendo en rutina. Las mañanas de café juntos, las pequeñas celebraciones en fechas importantes, las conversaciones francas sobre el pasado, todo fue sanando poco a poco las heridas abiertas por el abandono. Arturo tuvo la oportunidad de dedicarse a los estudios, recibió apoyo para terapia y, aún frente a las marcas que nunca desaparecerían del todo, desarrolló una madurez rara para alguien de su edad. Ángela, junto a Miguel, incentivaba a ambos niños a ser libres, curiosos y honestos consigo mismos. La ausencia de Valentín se sintió, es cierto, principalmente en los momentos en que Arturo deseaba alguna explicación o reconocimiento del padre, pero con el tiempo aprendió que el amor no depende solo del lazo sanguíneo, sino de la presencia, el cuidado y la verdad. Constantino, creciendo entre abrazos sinceros y palabras de aliento, tuvo en Arturo un hermano mayor, alguien a quien admirar, escuchar e imitar. Los dos se volvieron cómplices en aventuras cotidianas, compañeros de desafíos escolares y guardianes silenciosos el uno del otro, construyendo juntos aquello que, durante tantos años, Valentín fue incapaz de ofrecer, una verdadera familia. Ángela, por su parte, se convirtió en referente en la comunidad donde vivía. Su historia de coraje y superación inspiró a otras mujeres a buscar justicia ante situaciones de abuso, manipulación o abandono. Participó en eventos, dio charlas en albergues y escuelas, compartió su experiencia en foros de apoyo y, con el tiempo, fundó un proyecto de acogida y orientación jurídica para madres y niños en situación vulnerable. Junto a Miguel, cultivó un ambiente de respeto y amor, donde los errores del pasado eran reconocidos, pero ya no servían como cadenas para el futuro. La relación entre ella y Arturo, aunque construida sobre bases frágiles y dolorosas, se transformó en una asociación sólida, marcada por la confianza mutua y el compromiso de nunca repetir los patrones que tanto los lastimaron. El sentimiento de deber cumplido se reforzaba cada vez que veía a los hijos sonreír, libres de la opresión y del miedo. Y en cada nuevo comienzo, Ángela agradecía en silencio la oportunidad de haber transformado una historia de dolor en un camino de curación y esperanza, para sí misma, para Arturo, para Constantino y para tantas otras personas que cruzaron su camino. Valentín, en su nueva vida marcada por la sencillez, sentía el peso del arrepentimiento todos los días. El silencio del pequeño apartamento solo se rompía por el sonido de su propia respiración y los pensamientos que insistían en revisitar cada elección hecha a lo largo de los años. Al principio, intentó restablecer contacto con antiguos colegas, buscando un resquicio de la antigua influencia, pero la puerta se cerró sin ceremonia.
Las relaciones de antaño se evaporaron, revelándose frágiles, basadas solo en interés. Enfrentando rechazo tras rechazo, Valentín fue forzado a enfrentar quién era realmente sin el velo del estatus social. El trabajo como obrero, recibiendo órdenes, ensuciándose las manos, cumpliendo horarios rigurosos, funcionó como un lento proceso de deconstrucción del orgullo. Los primeros meses fueron de rabia, vergüenza y negación, pero la convivencia diaria con personas humildes, muchas de ellas también marcadas por historias de abandono o de superación, le trajo lecciones silenciosas. Valentín aprendió a escuchar más que a hablar, a reconocer sus propias limitaciones y sobre todo a ver humanidad donde antes solo veía utilidad o amenaza. En esas conversaciones simples, descubrió historias de madres que luchaban solas, de hijos que perdonaban errores graves, de vidas reconstruidas desde cero con dignidad. A veces se emocionaba al notar que allí, lejos de los reflectores, estaba aprendiendo, tarde, pero con honestidad, el verdadero significado de la empatía. Fue en ese contexto que Valentín empezó a acercarse a proyectos sociales orientados a jóvenes en situación de riesgo. El recuerdo de Arturo, las imágenes de su infancia solitaria en el albergue, sirvieron como una especie de motor interno, impulsándolo a buscar sentido en ayudar a otros niños y niñas que, como su hijo, fueron privados de una familia. Inicialmente, su participación era tímida. Colaboraba como voluntario en talleres de formación profesional, conversaba sobre elecciones de vida, compartía experiencias de fracaso y superación. No tardó en que los jóvenes comenzaran a escucharlo, no por respeto a lo que fue, sino por reconocer en sus palabras la autenticidad de quien ya estuvo en el fondo del pozo. Valentín nunca intentó pintar su propia trayectoria como ejemplo de éxito. Al contrario, hacía cuestión de admitir los errores y, en tono confesional, explicaba cómo la búsqueda desenfrenada de estatus, dinero y control solo cavó un abismo entre él y todo lo que realmente importa. Esos momentos de compartir, aunque dolorosos, funcionaban como pequeñas semillas de redención. No rara vez, tras las actividades, Valentín caminaba hasta el albergue donde Arturo pasó la infancia y, incluso sin ser visto, permanecía allí algunos minutos. Observando el movimiento de los niños, era su manera silenciosa de pedir perdón y de vigilar, de lejos, el mundo que tanto despreció, mientras intentaba cada día ser alguien menos indigno de la confianza de los hijos que perdió. El tiempo, con su marcha implacable, consolidó cambios profundos. Para Ángela, la vida siguió su curso entre desafíos diarios y pequeñas victorias. Junto a Miguel, construyó una rutina en la que el amor se demostraba en gestos simples. La preparación del desayuno para los hijos, las notas cariñosas dejadas en la nevera, los paseos de fin de semana que servían tanto para diversión como para crear nuevos recuerdos. Constantino crecía sano y curioso, protegido por un entorno seguro, sin la tensión silenciosa que marcó la recta final del embarazo de Ángela. Arturo, por su parte, fue volviéndose cada vez más presente. Mejoró sus notas en la escuela, se involucró con deportes, hizo amigos y volvió a confiar en adultos. El albergue quedó atrás, pero las experiencias vividas allí eran frecuentemente recordadas en conversaciones honestas, en las que Ángela dejaba claro que nunca intentaría sustituir a nadie, solo estaría allí para lo que Arturo necesitara. Miguel, sensible y paciente, respetó el tiempo del hijastro, construyendo un vínculo sólido basado en el respeto y la escucha activa. La casa, antes marcada por la frialdad y el control de Valentín, se transformó en un espacio de acogida, donde los errores eran discutidos y perdonados, y donde todos aprendían juntos a lidiar con las marcas del pasado. La reconstrucción de la familia no llegó sin dificultades.
Hubo días de inseguridad, principalmente cuando circulaban noticias sobre Valentín, ya sea por comentarios de vecinos o por algún intento frustrado de él de retomar contacto. Ángela se mantuvo firme, siempre priorizando el bienestar de los chicos. El miedo de que el exmarido intentara algún tipo de manipulación judicial flotaba en el aire, pero las decisiones del tribunal se mostraron estables, y Valentín, ocupado con su propia supervivencia, pronto comprendió que las puertas del antiguo hogar estaban cerradas para él. Arturo, pese al dolor persistente del abandono, aprendió a hablar abiertamente sobre sus sentimientos en terapia, encontrando espacio para expresar tanto la añoranza como la rabia. El proceso de curación era lento, pero visible. Cada logro escolar, cada cumpleaños celebrado en familia, cada muestra de afecto sincero, era una pequeña victoria contra el pasado. Ángela, por su parte, se permitió soñar nuevamente. Planeó viajes, invirtió en cursos, volvió a sonreír con naturalidad. La fuerza que demostró al enfrentar a Valentín ahora era utilizada para construir puentes, no muros, y para inspirar a otras mujeres a nunca renunciar a su dignidad, sin importar el tamaño de la amenaza. Si antes creía que la felicidad era un premio lejano, ahora sabía que, a veces, nace del esfuerzo diario de no rendirse y de amar a pesar de todo. En medio de tantas transformaciones, el destino de Valentín se convirtió en una especie de leyenda silenciosa para quienes lo conocieron en los tiempos dorados. Las noticias sobre él dejaron de circular en ambientes de prestigio y fueron reemplazadas por relatos ocasionales de personas que por casualidad cruzaron su camino en situaciones completamente diferentes. El exempresario ahora era visto en la fila del transporte público, en obras o ayudando en proyectos comunitarios como voluntario discreto, casi invisible. Para quienes no conocían su pasado, Valentín era solo otro hombre intentando recomenzar, serio, reservado, pero educado y servicial. Algunos colegas de trabajo, notando su capacidad de liderazgo y organización, poco a poco comenzaron a respetarlo, no por el dinero o la influencia, sino por la dedicación silenciosa con que desempeñaba tareas antes consideradas indignas para quien alguna vez dirigió reuniones millonarias. Aún así, la carga del pasado era constante. Valentín evitaba cualquier tema relacionado con la familia, mantenía distancia de los vínculos afectivos y en las raras ocasiones en que hablaba de sí, lo hacía con una mirada triste, como quien carga un arrepentimiento imposible de verbalizar. Las noches eran especialmente solitarias. El vacío del pequeño apartamento solo se llenaba con pensamientos, recuerdos y una amarga nostalgia de lo que pudo haber sido. A pesar del aislamiento, Valentín siguió buscando redención a través del servicio al prójimo. Su trabajo voluntario se volvió rutina. Orientaba a jóvenes para que no repitieran sus propios errores. Enseñaba nociones básicas de administración y, cuando podía, refería a adolescentes para prácticas en empresas conocidas de sus viejos tiempos. El reconocimiento llegaba de otra forma. Ya no era ovacionado, sino agradecido con miradas sinceras y tímidos apretones de manos. El mayor desafío, sin embargo, persistía. Aceptar que el perdón de los hijos tal vez nunca llegara y que ciertas pérdidas son irreversibles. En algunas ocasiones intentó escribir cartas para Arturo y Constantino, pero desistía antes de enviarlas, sintiendo que ninguna palabra sería suficiente para reparar el daño causado. Le quedaba entonces observar de lejos. A veces cruzaba la mirada con ellos en eventos comunitarios o en la puerta del albergue, pero el encuentro era breve, marcado por una mezcla de orgullo contenido y vergüenza irreparable. Valentín comprendió en ese proceso que el camino de la redención
exige no solo reconocer los propios errores, sino también respetar el tiempo y el espacio de quienes sufrieron por su causa. Y, aún sin la posibilidad de reanudar lazos, encontró algún consuelo en saber que su cambio, aunque tardío, podía evitar que otros chicos y chicas enfrentaran el mismo destino solitario de Arturo. Los ciclos de la vida siguieron girando, trayendo nuevos desafíos y conquistas para la familia reconstruida por Ángela. Constantino, creciendo en un hogar equilibrado, pronto se destacó en la escuela por su empatía y espíritu colaborativo, características que muchos atribuían a la crianza cariñosa y al ambiente de diálogo constante proporcionado por Ángela y Miguel. Arturo, por su parte, empezó a usar su propia historia como ejemplo en charlas promovidas por el proyecto social de su madre adoptiva. Sin ocultar los dolores del pasado, hablaba abiertamente sobre el abandono, la soledad de los albergues y la importancia del apoyo adulto para niños y adolescentes vulnerables. Su narrativa, realista y sin victimismo, tocaba corazones, inspirando a jóvenes a creer que es posible reescribir el propio destino, por más difícil que haya sido el inicio. En algunas ocasiones, Ángela acompañaba discretamente las charlas, emocionándose al notar la fuerza que el chico encontró en sus propias cicatrices. Miguel, orgulloso, registraba los momentos con fotos y palabras de aliento, reforzando el vínculo de confianza que formó con los chicos a lo largo de los años. La casa, antes escenario de miedo y sumisión, era ahora un espacio de celebración de la vida, donde cada logro era reconocido y cada dificultad enfrentada de la mano. El legado de la superación fue, poco a poco, superando los muros de la familia y expandiéndose por la comunidad. El proyecto fundado por Ángela creció, obtuvo apoyo de entidades públicas y privadas y empezó a atender a cientos de madres y niños en situación de riesgo. Los logros fueron resultado de mucho trabajo y de la implicación directa de toda la familia, incluyendo a Arturo y Constantino, que se turnaban en talleres, campañas de recaudación y eventos educativos. Los relatos de éxito comenzaron a llegar. Madres que consiguieron empleo, niños que volvieron a estudiar, adolescentes que encontraron en el voluntariado una alternativa al abandono. Cada historia compartida servía como recuerdo vivo de que la justicia no se resume en procesos judiciales o sentencias frías, sino que se construye diariamente en el compromiso de ofrecer amor y oportunidades a quienes fueron privados de ello. Ángela, al mirar atrás, se sentía orgullosa del camino recorrido, pero sabía que el verdadero mérito estaba en el coraje de no callar ante la injusticia. El reconocimiento social, premios, homenajes, artículos en periódicos locales, era recibido con humildad. Para ella, lo que realmente importaba era acostarse por la noche con la conciencia tranquila, segura de que, a pesar del dolor, había hecho todo lo que estaba a su alcance para garantizar a sus hijos y a tantas otras personas un futuro más digno. Mientras tanto, fuera de ese nuevo núcleo familiar, Valentín aprendió a convivir con las consecuencias de sus propias elecciones. Los años de trabajo manual y la convivencia diaria con jóvenes en situación de vulnerabilidad le trajeron enseñanzas que ningún dinero podría comprar. El contacto con historias de lucha y superación le hizo notar, con amargura, cuánto ignoró los sentimientos ajenos durante la mayor parte de su vida. No fueron pocas las veces en que se sorprendió reflexionando sobre cómo la búsqueda insaciable de control y estatus lo cegó para lo esencial: el valor de los vínculos verdaderos, el poder del cuidado y el impacto devastador del abandono. Poco a poco Valentín dejó de intentar ser perdonado y pasó a dedicarse, sinceramente, a hacer lo que estuviera en su mano para compensar, aunque mínimamente, sus errores.
El respeto que conquistó entre voluntarios y jóvenes no se alimentaba de lástima, sino del reconocimiento al esfuerzo genuino de cambiar. En esas pequeñas victorias cotidianas encontró sentido para continuar. Las cartas que nunca envió a Arturo y Constantino se transformaron en diarios, donde registraba arrepentimientos, consejos y deseos silenciosos de felicidad para los hijos. En cada palabra escrita había la esperanza de que algún día pudieran comprender, si no perdonar, que él finalmente reconocía el daño causado y que de algún modo dedicaba el resto de su vida a no permitir que otros niños pasaran por lo mismo. Esa aceptación tardía no borró el pasado, pero ofreció a Valentín una forma de paz hasta entonces desconocida. Aprendió a vivir con poco, a celebrar logros mínimos, a agradecer por las segundas oportunidades que, aún sin merecer, la vida le brindó. Cuando se cruzaba con Ángela o con los hijos en eventos comunitarios, mantenía distancia respetuosa, limitándose a un saludo tímido o a una sonrisa breve. Sabía que su presencia aún era dolorosa y por eso nunca forzó reencuentros ni conversaciones profundas. En su fuero interno reconocía que algunas cicatrices son incurables y que el perdón verdadero, cuando existe, no puede ser exigido. Es elección de quien sufrió. Aún así, Valentín seguía deseando, de lejos, el éxito de los hijos, alegrándose en silencio con cada noticia positiva que le llegaba a través de conocidos. En la soledad de sus días, aceptó que el mayor legado que podía dejar no era el patrimonio que un día acumuló, sino el ejemplo final de alguien que, aunque tarde, optó por cambiar de verdad. El tiempo implacable seguía su curso, pero para Valentín, cada nuevo día era una oportunidad de intentar ser un poco mejor y de enseñar a quien quisiera escuchar que nunca es tarde para responsabilizarse, buscar justicia y, sobre todo, ofrecer amor. El final de esta historia, aunque no estuvo marcado por reconciliaciones de película, fue, para todos los involucrados, profundamente transformador. Ángela, que comenzó su jornada marcada por el miedo y la desilusión, emergió como símbolo de resistencia y esperanza. Su legado, mucho más allá de la victoria judicial, fue probar a sí misma y a los demás que es posible romper ciclos de violencia emocional y abandono y construir, ladrillo a ladrillo, una nueva realidad basada en el afecto y la justicia. Constantino, creciendo entre figuras que priorizaban el diálogo y el respeto, se desarrolló como un joven generoso y sensible, consciente de su propio valor y de la importancia de proteger a quienes están al margen. Arturo, finalmente acogido e incentivado a perseguir sus sueños, empezó a vislumbrar un futuro posible, seguro de que ya no necesitaba vivir a la sombra del pasado. Miguel, junto a Ángela, se convirtió en un compañero presente, dispuesto a enfrentar dificultades y compartir logros, consolidando una familia basada en elecciones cotidianas de amor y responsabilidad. El proyecto social liderado por Ángela ganó reconocimiento nacional, impactando a cientos de vidas y creando una red de apoyo capaz de transformar comunidades enteras. La felicidad en esa casa no venía de la ausencia de problemas, sino del coraje de enfrentarlos juntos, sabiendo que ninguno de ellos necesitaba cargar el peso del dolor en soledad. Ya Valentín, lejos de las luces de los antiguos escenarios, comprendió, con humildad, que el mayor error de su vida fue confundir poder con valor y control con amor. Al aceptar su soledad y las consecuencias de sus decisiones, encontró una serenidad inesperada. Descubrió satisfacción en el trabajo sencillo, en las pequeñas amistades que florecieron fuera de los reflectores, en la confianza conquistada con mucho esfuerzo entre jóvenes para quienes se volvió una referencia, no de éxito material, sino de transformación posible.
Sus noches eran menos atormentadas por la culpa y más llenas de un deseo sincero de contribuir, aunque fuera mínimamente, para que otros no recorrieran el mismo camino tortuoso. Valentín jamás recuperó el cariño o la presencia de los hijos, pero aprendió a convivir con esa ausencia sin victimizarse. En el fondo, sabía que la redención, para él, no se daría por el regreso al pasado, sino por la honestidad de seguir intentando, día tras día, ser alguien mejor. Así, la historia de todos, Ángela, Arturo, Constantino, Miguel y hasta el propio Valentín, terminó no con finales perfectos, sino con la verdad de que justicia, amor y redención son construcciones diarias, llenas de dudas, recomienzos y principalmente elecciones. Y fue en esas elecciones cotidianas donde todos encontraron, a su modo, lo que más buscaban: paz.